Hola, muy buenas noches para quienes están presentes aquí con nosotros. El día de hoy tenemos acompañándonos al doctor Juan Antonio Ceja. Él es ginecobstetra, quien nos va a hablar el día de hoy de aborto y hemorragia obstétrica asociado precisamente a aborto. Puntos muy importantes, muy preguntables en el ENARM. Representan una gran proporción precisamente de este examen al cual ustedes se van a enfrentar y el doctor pues nos va a dar tanto los puntos más, bueno, ahora sí que más importantes de estos temas y su experiencia también de qué es lo que es presentar el ENARM precisamente al tema que vamos a abordar el día de hoy. Le cedo la palabra, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre, como ya dijo la doctora, es Juan Antonio Ceja Sánchez. Soy ginecobstetra egresado de la Universidad avalada por la Universidad de Guadalajara. Hice mi residencia en el 2017 al 2021 allá en Centro Médico Nacional de Occidente. El día de hoy vamos a abarcar el tema de aborto en todo su esplendor o sus definiciones y a la hemorragia obstétrica asociado al tema que vamos a ver hoy, que es el aborto, ¿no? Mucho se habla de la hemorragia obstétrica solamente en relación al posparto o a la poscesárea, pero uno de los temas importantes también es asociado al posaborto o al transaborto, que es uno de es una de las complicaciones agudas o subagudas de la paciente que presenta esta patología. Dentro de nuestra agenda vamos a darles un poco de introducción, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo que son muy preguntables en su examen nacional de residencia, la clasificación, aquí vamos a puntualizar los diferentes tipos de aborto y las características más importantes de cada uno para que ustedes al momento que les pongan un caso clínico puedan diferenciar entre los tipos eh, de aborto y obviamente su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Dentro de los tipos vamos a desarrollar el diagnóstico, el manejo y vamos a hablar un poco de complicaciones en general del aborto y un enfoque de la hemorragia obstétrica en relación a las pacientes que presentan esta complicación en el posaborto. Y al final daremos una sesión de preguntas o comentarios para ver si quedó alguna duda, tratar de despejarlo. Como introducción, bueno, siempre me gusta iniciar una plática diciendo que el embarazo no es una enfermedad, es una condición de la mujer que le condiciona cambios fisiológicos que le dan la posibilidad de gestar, ¿qué quiere decir? De desarrollar un embrión y posteriormente dar a luz a este ser humano, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no es una enfermedad, no está exenta de complicaciones. Y hoy vamos a hablar una de las complicaciones más importantes en la primera mitad del embarazo, que abarca de la semana 0, por decirlo así, a la semana 20 aproximadamente. Como dato curioso, casi la mitad de las mujeres embarazadas, hasta el 40%, van a cursar o presentar un sangrado transvaginal en el primer trimestre del embarazo, que quiere decir hasta antes de las 13 semanas del embarazo. Como definición, y esto es importante que lo recalquen porque esto está establecido en la nueva guía de práctica clínica de manejo de amenaza de aborto. El aborto se define como la interrupción del embarazo hasta las antes de las 22 semanas de gestación. Antes estaba establecido que era las 20 semanas, actualmente está hasta las 22 semanas. O en su defecto, que el feto o el producto en relación al aborto alcance un máximo de 500 gramos de peso. La OMS, por si les preguntan, la definición de la OMS abarca el aborto hasta las 24 semanas de gestación completa. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos tener dos definiciones. La guía de práctica clínica nos refleja 22 semanas y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos abarca las 24 semanas. Sin embargo, se ha visto que a partir de las 22 semanas para abajo nunca alcanzan más allá de 500 gramos. Entonces, eso es, pues ya es algo escrito y se tiene que ir con eso, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, contamos con factores de riesgo en relación a los antecedentes familiares de la mujer, a los antecedentes personales
y a los antecedentes de su estado socioeconómico. A nivel de sus antecedentes patológicos, una de las causas principales que nos pueden generar amenazas o abortos son las anomalías anatómicas del tracto genitourinario, perdón, a nivel principalmente de útero. Las principales anomalías son los pólipos, son los miomas y es la incompetencia cervical. Esto generalmente tiende a causar mucho riesgo en relación a la anatomía del útero, en relación a la amenaza o a un aborto, ¿no? Dentro de las enfermedades sistémicas establecidas en la guía de práctica clínica que aumentan el riesgo potencial de una amenaza o de un aborto, es la diabetes mellitus en su descontrol. Tiene que estar descontrolada la paciente para que incremente el riesgo, así como la hipertensión arterial, enfermedades renales crónicas y enfermedades autoinmunes. La enfermedad tiroidea en descontrol también tiende a formar alto riesgo de amenazas de aborto o de aborto. Otra de las patologías que tenemos que considerar como riesgo para esta patología es la obesidad. Muchas veces nos ponen casos clínicos en el cual nos ponen muchos factores de riesgo y siempre tomamos a la ligera la obesidad. Y en este caso es uno de los factores de riesgo más importantes para esta patología. Aunado a esto, las infecciones del tracto genitourinario de su forma aguda tienden a formar riesgo para las amenazas y los abortos, siendo uno de los principales causantes de esta patología. Actualmente está entre el segundo y el tercer causa de amenaza o de aborto, las infecciones del tracto genitourinario. Los principales agentes principalmente les van a decir que es clamidia y micoplasma. Pudiera generar alto riesgo de esta patología el consumo de tabaco, alcohol, drogas y la guía de práctica clínica refiere que la cafeína, más de 200 miligramos al día, incrementa el riesgo. Entonces, la ingesta de cafeína al día pudiera ser un factor de riesgo para esta patología. De los factores maternos sería los no modificables, la edad. La edad materna siempre en estos casos va a ser factor de riesgo, principalmente en la edad, en los extremos de la vida, pero principal en las mayores de 40 años. A partir de los 35 años, la calidad del óvulo o del ovocito tiende a disminuir y esto nos pudiera perpetuar a una mayor índice de anomalías cromosómicas, que en teoría y según la guía dice que es la principal causa de abortos o amenazas de aborto. Las anomalías cromosómicas, principalmente trisomías o aneuploidías. Entonces, esto es un factor de riesgo. La edad paterna ya es un factor de riesgo también a partir de los 40 años de la edad del padre. Incrementa también a nivel de los espermatozoides anomalías cromosómicas. El aborto previo es un factor de riesgo que incrementa del 5 hasta el 20% de riesgos para un nuevo aborto. Y esto depende del número de abortos que tiene la paciente como antecedentes. Y aquí vemos el otro punto, que es el aborto recurrente, que más adelante vamos a hablar de él, que la principal causa que siempre tenemos que descartar ante un aborto o una abortadora recurrente es el síndrome antrifosfolípidos, que más adelante vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico fácil y claro, ¿no? Y ah, recientemente también en la guía refieren que los déficits vitamínicos pudieran incrementar el riesgo de una amenaza o de un aborto, así como los trastornos psiquiátricos como los trastornos de ansiedad y depresión, por lo que siempre en su historia clínica la paciente en sospecha o riesgo de una amenaza tendrán que evaluar en su historia clínica el estado psiquiátrico de la paciente. Bueno, dentro de la clínica en general, la mayoría de los tipos de aborto, el síntoma cardinal es el sangrado transvaginal. Probablemente uno de los casos clínicos que le pongan es paciente que recientemente se diagnosticó de un embarazo y presenta sangrado transvaginal. Ese va a ser el punto de corte donde vamos a partir todo, ¿no? Y
A toda paciente con diagnóstico confirmado de embarazo o sospecha, se tiene que pensar o inducir en la búsqueda de una amenaza o de un aborto en evolución, ¿no? Para hacer un diagnóstico completo de los tipos de aborto, tenemos que, digamos, evaluar a la paciente íntegramente, ¿no? Realizarle una historia clínica para ver los antecedentes de la paciente o las enfermedades que pudieran desarrollar este riesgo, este factor de riesgo. Realizar una exploración física. Aquí es importante, lo más importante de la exploración física va a ser el tacto vaginal en relación a si existe o no modificaciones cervicales. El cervix es lo que en teoría y lo que nos dice toda la ciencia es lo que mantiene el embarazo. Entonces, el cervix es lo que nos va a dar la pauta mucho para diferenciar cierto tipo de abortos. Entonces, modificaciones cervicales. Y API en la exploración física también incluye o hay que incluir la especuloscopía, que nos puede ayudar o orientar en algunos diagnósticos específicos. Es importante realizar un ultrasonido. Refleja la guía práctica clínica que es idealmente realizarlo endovaginalmente, que tiene un valor predictivo del 98%. Prácticamente es ideal en comparación a un ultrasonido pélvico, pero dentro de la gama de estudios lo refiere como ultrasonido, pero si pueden elegir, van a elegir el ultrasonido endovaginal. Otro de los estudios que podemos apoyarnos para el diagnóstico de cierto tipo de abortos es la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica, obviamente en su fracción beta, y la determinación de progesterona sérica. Esta es un estudio que nos puede ayudar para determinar la viabilidad de un embarazo. Ya está establecido ahí en la guía. Si existe la progesterona sérica disminuida o baja, nos habla de viabilidad del embarazo. Ahora sí, entrando a lo que es el tema de lleno, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos y sus características puntuales en relación a los temas que vamos a ver. Actualmente vamos a ver el tema de amenaza de aborto. Esto pues no es un aborto, pero tienen que saber diferenciar sobre un aborto entre una amenaza. Y prácticamente el síntoma cardinal es el sangrado transvaginal, que como ya vimos, que el aborto o la amenaza es hasta antes de las 22 semanas, entonces durante las primeras 22 semanas puede presentarse. Este se puede o no acompañar de dolor pélvico, lumbopélvico. ¿Qué quiere decir? Cólico, prácticamente. Aquí la característica principal es que el cervix al tacto vaginal o a la especuloscopía está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no hay modificaciones cervicales. Eso es prácticamente la definición. Sin embargo, es importante recalcar que en este tiene que haber vitalidad fetal. Dentro de la definición no está solamente sangrado más no modificaciones cervicales, pero es importante que sepan que la vitalidad fetal presente tiene que ser uno de los criterios diagnósticos de una amenaza de aborto, porque si no, más adelante van a ver que se confunde con otro tipo. Entonces tiene que haber vitalidad fetal. En caso de que sea un embarazo muy temprano, tendríamos que darle la pauta necesaria o el tiempo necesario para ver si este producto va con buen desarrollo embrionario, por decirlo así. Y aquí les quise poner unas imágenes para recordarles un poco de cómo es el progreso de un embarazo fisiológico. Normalmente al principio del embarazo, cuando tiene aproximadamente unas 4 o 5 semanas, solamente se ve un saco gestacional. Es el principal signo que vemos a nivel de ultrasonido, un saco gestacional. Es lo principal. Con el paso del tiempo, a la semana 5.5 aproximadamente, se alcanza a ver la siguiente estructura que se desarrolla, que es el saco vitelino, que es una estructura circular que se desarrolla posterior al saco gestacional, ¿no? No hay que confundir saco vitelino con saco gestacional. Saco gestacional es todo el saco embrionario, por decirlo así, y el saco vitelino es una estructura circular como un anillo, ¿no? Que está dentro del saco gestacional. Esa es la siguiente estructura. Posterior del saco vitelino existe la generación o la producción del embrión.
El embrión se alcanza a visualizar en el ultrasonido aproximadamente a la sexta semana de embarazo y a las 6.5 se alcanza a ver el latido cardíaco. Entonces, todo esto va en relación a veces tenemos que esperar cierto tiempo para confirmar cierto tipo de o amenaza de aborto o aborto, ¿no? En esta ocasión tenemos que verificar la vitalidad fetal que se visualiza a partir de las 6.5 semanas a nivel de un ultrasonido endovaginal. ¿Va? En la guía de práctica clínica nos refiere que existen varios criterios que nos pudieran dar sospecha de que existe un mal pronóstico en un embarazo que tiene vitalidad, pero que está cursando con una amenaza de aborto. Y eso quiere decir, o bueno, esos factores son la bradicardia fetal, que quiere decir una bradicardia de menos de 110 latidos por minuto, sabiendo que la frecuencia normal de un feto y al principio del embarazo mucho más es de 120 hasta 170 latidos por minuto. Entonces una bradicardia fetal nos habla de mal pronóstico. Un hematoma intrauterino de cualquier tipo, subcoriónico, intraamniótico, entonces cualquier hematoma nos puede hablar de un mal pronóstico. Y la forma del saco del York, el saco del York es el saco vitelino, que es el circulito que les acabo de explicar. Ese con una forma irregular o ausente nos habla de mal pronóstico. Si nosotros ya no sabemos la progresión normal de un embarazo temprano, podemos establecer un pronóstico y aparte hacer un diagnóstico. Vamos a hablar un poquito del manejo de la amenaza de aborto, que es el único que es un poquito diferente en relación a los abortos. En la amenaza de aborto, generalmente su manejo va enfocado en varios puntos angulares. El principal es el reposo. El reposo, decirle a la paciente que más que nada sus actividades diarias hay que limitarlas a lo básico y lo más importante, hay que tener un reposo de actividad sexual, que es una de las consecuencias una de las probables causas que pueden desarrollar una amenaza de aborto. ¿Y por qué es esto? Porque el semen tiene alto concentrado de prostaglandinas, es una sustancia que pudiera modificar las condiciones cervicales. Más adelante vamos a ver cuándo usamos las prostaglandinas, entonces el semen pudiera contener prostaglandinas, ¿no? Entonces, parte del tratamiento sea reposo, que es hasta 48 horas después del cese del sangrado, relajantes uterinos, los más importantes son las iosinas, que es un anticolinérgico como tratamiento farmacológico. Existe otros que comenta la guía, menos utilizados como los agonistas beta 2 y los otros serían las antiprostaglandinas, que sería en este caso específico, la indometacina, que es un AINE antiprostaglandinas, ¿no? Otro tratamiento que pudiéramos utilizar durante la amenaza de aborto es la terapia hormonal. En caso de que existiera sospecha o en pacientes con antecedente de una fertilización in vitro o un embarazo logrado por terapias, bueno, asistencia de terapia reproductiva, podemos incrementar la dosis de hormonas como la gonadotrofina coriónica antes de las 12 semanas y la progesterona más de las 12 semanas como suplemento hormonal para favorecer este embarazo. Y en caso de las madres RH negativas, siempre que hay un sangrado, en este caso una amenaza de aborto, hay que aplicar la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D, que es la famosa ROGAM, y hay que aplicar según las semanas de gestación. Menos de 13 semanas hay que usar la mitad de las dosis, que es 150 miligramos. Más de las 13 semanas hay que utilizar la dosis completa, que son 300 miligramos intramuscular. Parte del tratamiento es buscar la teología. La teología va desde todos los factores teóricos que ya vimos, descontrol glucémico, infecciones, anomalías anatómicas, cualquier cosa, ¿no? Hay que hacer un ultrasonido endovaginal de control para verificar si hay ya resolución de algún hematoma, la confirmación de la vitalidad fetal y en caso de que sea necesario porque presentamos un embarazo temprano, ver si existe progresión del embarazo o de las estructuras embrionarias normales, ¿no?
Aquí es importante, nos podemos apoyar sobre la determinación de la gonadotropina coriónica humana en su fracción beta para ir viendo la progresión o la elevación que nosotros sabemos es presente con el paso del embarazo. En un aborto, en comparación a una amenaza de aborto, la fracción beta tiende a estancarse o a quedar como en meseta, nunca va a subir. Entonces eso podría ser un punto comparativo entre una amenaza y un aborto. Y como ya lo había comentado, el reposo de actividad sexual. Dentro de la siguiente clasificación que vamos a ver es el aborto incompleto. El aborto incompleto se define por la guía como la expulsión de parte del producto. Es una parte solamente de la concepción y adentro de la cavidad uterina hay permanencia de restos, ya sea de restos del amnios, del corion, de la placenta, hay restos. Sabemos que un aborto puede ser desde las 4 semanas hasta las 22 semanas, entonces hay abortos pequeños, hay abortos más tardíos, ¿no? Entonces puede haber desde restos de placenta, restos de amnios, restos de corion, pero el chiste es de que hay restos, ¿no? Esto es la clase, esa es la clave, ¿no? El sangrado transvaginal, a comparación de una amenaza o de algún otro tipo de aborto, es que hay presencia de coágulos o tejido embrionario. Eso es importante que ustedes lo puedan diferenciar, que tal vez la paciente o el caso clínico refiere que hay expulsión de tejido embrionario. Acá abajo les puse un poco de una foto de un tejido embrionario que no es igual que un coágulo, tiene consistencia y generalmente es un poco amorfo o es en relación a la forma de la cavidad endometrial. Sin embargo, a nivel de cervix, a nivel del tacto vaginal, hay modificaciones cervicales. ¿Qué quiere decir? Que existe dilatación y eso nos puede orientar en este diagnóstico, y aquí es necesario realizar un ultrasonido para confirmar este diagnóstico. El ultrasonido de preferencia endovaginal, este es un ultrasonido endovaginal, demuestra la presencia de restos óvulo-placentarios. ¿Y cómo los vamos a ver? Bueno, la cavidad endometrial se observa ocupada por tejido organizado. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Por un engrosamiento de lo que sería la longitud del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero que en relación a un embarazo no tiene que estar más allá de 15 milímetros. Y cuando ya hay engrosado esto y existe una zonas heterogéneas a nivel del ultrasonido, podemos ver y confirmar que es un aborto incompleto. Además, a nivel de ultrasonido Doppler, nos refleja un aumento del flujo sanguíneo en esta zona media del útero, lo que nos orienta en la presencia interior de restos, coágulos, y nos confirma el diagnóstico de un aborto incompleto. Entonces, lo más importante que sería aquí es presencia de salida de tejido embrionario, dilatación cervical y en el ultrasonido hay restos. Eso es prácticamente lo que nos ayudaría a hacer el diagnóstico, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Como ya estamos dentro de los temas de los abortos, más adelante vamos a ver el tratamiento completo de todos los abortos. Ahorita vamos a clasificarlos y ver los puntos de cada uno. En esta ocasión vamos a ver el aborto completo, que su definición refleja que es la expulsión total del producto de la concepción y que este no requiere evacuación complementaria. A comparación del otro, que es el incompleto, es necesaria la evacuación. Más adelante vamos a hablar qué tipo de evacuación tenemos, pero en este no necesita la evacuación complementaria. Generalmente la clínica nos va a expresar un sangrado transvaginal, generalmente abundante, expulsión de tejido organizado, tejido embrionario, igual que el pasado. Se alcanza a ver incluso un poquito más de tejido. Se puede observar el saco gestacional, el corio, la placenta. A veces no se alcanza a determinar específicamente qué es, pero lo más importante aquí es lo que sigue.
El cérvix generalmente está cerrado, pero pudiera estar dilatado, pero normalmente está cerrado. Y lo que expresa la paciente cuando presenta este tipo de aborto es que presenta un sangrado transvaginal moderado abundante, dolor pélvico y que después de la evacuación, lo que expulsó, hay mejoría total de los síntomas, mejoría del sangrado y mejoría del dolor pélvico. Lo que nos haría el diagnóstico sería un ultrasonido, en el cual refleja que la cavidad endometrial está vacía. ¿Qué quiere decir? Que el endometrio prácticamente ya está lineal y no hay restos que hay que tener o que tengamos que evacuar. Entonces, prácticamente ese es un aborto completo y obviamente que es importante aquí conocer toda la historia clínica de la paciente y pues obviamente tener el antecedente probable de que si haya tenido un embarazo temprano, ¿no? Muchas veces este tipo de aborto, por decirlo así, ocurren en episodios o en semanas muy tempranas, 4 o 5 semanas, que muchas mujeres no se dan cuenta que presentaron un aborto. Por eso la tasa de abortos se estima que es más allá del 50%. Entonces, por este mismo caso, que hay muchas veces donde no se identifica que presentaron una pérdida y lo confunden con su sangrado catamenial de su regla. La siguiente sería el aborto diferido o también conocido retenido. La definición dice que es cuando ocurre muerte del producto o del embrión dentro de la cavidad uterina, pero no se llega a expulsar de forma espontánea. ¿Qué quiere decir? Todos los componentes embrionarios, tanto saco, embrión o ecorion, continúan intactos a nivel de cavidad endometrial. Entonces, generalmente estas pacientes cursan asintomáticamente. Estas son de las pocas pacientes que probablemente no presentan sangrado durante su diagnóstico a comparación de los demás abortos. Y si lo presentan, presentan un sangrado escaso, residual, como un sangrado, lo refieren como viejo. Entonces, aquí prácticamente no hay modificaciones cervicales porque el organismo no ha iniciado un trabajo de aborto y lo que nos va a dar el diagnóstico prácticamente es el ultrasonido. El ultrasonido nos va a confirmar la ausencia de vitalidad fetal o la progresión de la secuencia normal del embarazo. La secuencia normal del embarazo ya se las comenté al principio, que era saco gestacional, saco vitelino, embrión y latido cardíaco. Si falta alguna de estas progresión, se pudiera confirmar un aborto diferido o retenido. Como les había comentado, la hormona nos pudiera orientar también en su determinación beta sobre un estancamiento en el incremento o incluso un decremento de los niveles séricos de hormona gonadotropina coriónica. Entonces, pero prácticamente lo que nos da el diagnóstico es una ausencia de vitalidad. También pudieran encontrarlo en los casos clínicos si el embarazo es un poco más avanzado, como un huevo muerto retenido. ¿Qué quiere decir? Que existe presentan los tejidos embrionarios, sin embargo, no hay evidencia de latido cardíaco. Y esto siempre se tiene que confirmar con un ultrasonido. Dentro de este rubro, quise poner esta tablita que pudiera ayudarles a ustedes a hacer un poquito más de diagnósticos y que pudieran incluso preguntarle en el examen en relación a cuándo podríamos confirmar nosotros que una progresión de un embarazo es fallida. Y esto se llama falla temprana del embarazo, es en relación a que un saco gestacional mida más allá de 25 milímetros, 25 milímetros son 2,5 centímetros, y no hay embrión, como en la foto de acá arriba, es un saco más de 25 milímetros y no hay embrión. Eso es un aborto diferido, retenido, y también es conocido específicamente como un embarazo anembriónico, no se formó el embrión. Otra de las características de la falla temprana del embarazo es de que exista un ultrasonido, estructuras embrionarias, ya existe embrión
Y el embrión tiene una longitud cráneo-caudal, ¿qué quiere decir? Del cráneo a la rabadilla, que hay una medición más de 7 milímetros y no hay ausencia de latido cardíaco. Eso nos confirma que el embarazo y nos confirma o un huevo muerto retenido o un aborto retenido o diferido. Entonces, eso es como que lo que más se tiene que quedar en este apartado, ¿no? Otra de los criterios sería una ausencia de un embrión activo, que quiere decir con actividad cardíaca, después de 2 semanas, en el cual ustedes vieron un saco gestacional sin saco vitelino. Y después de 11 días, después de que hayan visto un saco gestacional y saco vitelino. ¿Qué quiere decir? Que en 11 días ya tiene que haber un embrión con latido. Y en 14 días ya tiene que haber, después de un saco gestacional, un embrión con latido. Entonces, son los números que se tienen que familiarizar. Otro de los tipos de aborto es el famoso aborto en evolución. Este es raro encontrarlo en su punto clínico, porque normalmente ya llegan con alguna pérdida embrionaria, ¿no? Pero normalmente este es de los importantes en el tema porque es el que tiende a tener un poquito más de complicaciones, ya que aquí se define como una hemorragia genital persistente acompañado de una actividad uterina, que quiere decir hay contracciones de aborto y existen modificaciones cervicales, que quiere decir hay borramiento y dilatación. Como la imagen se ve, existe todavía la evidencia de elementos embrionarios. Sin embargo, estos elementos embrionarios normalmente no están en una posición habitual o normal de un embarazo, que es a nivel de fondo. Normalmente se encuentran ya muy descendidos, casi a punto de la expulsión. Se pudieran encontrar con o sin vitalidad. Entonces, lo más importante aquí es que es una hemorragia importante, persistente, activa, contracciones uterinas y modificaciones cervicales. Eso prácticamente nos está hablando de un aborto en evolución. Si ya existe una pérdida embrionaria, se convierte en un aborto incompleto. Entonces, prácticamente esto es lo que precede a un aborto incompleto, un aborto en evolución, y este es importante diagnosticarlo o explicar a las pacientes los datos del alma, porque este es el que presenta alto riesgo de hemorragia, que es el tema que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro del otro es el aborto inevitable. El aborto inevitable prácticamente es aquel en el cual existe hemorragia y que se presenta con ruptura de membranas. Prácticamente no hay modificaciones cervicales en comparación al aborto en evolución, y lo que complica o lo que imposibilita más que nada continuar con el embarazo. Prácticamente es un embarazo que en teoría iba bien, pero presentó ruptura de membranas. Esta ruptura de membranas se puede acompañar de sangrado. Entonces es un aborto que no se puede evitar y que sabemos que va a pasar. Entonces, porque el amnios es un elemento que protege y que favorece el desarrollo del bebé, entonces no se puede continuar con un embarazo sin amnios. Este prácticamente es un aborto inevitable, no hay modificaciones cervicales, solamente presenta la ruptura de membranas, y esto tiene que ser antes de las 22 semanas. Normalmente este aborto inevitable se presenta en embarazos un poquito más tardíos en relación a la primera mitad del embarazo. Aproximadamente de las 13 a las 22 semanas es donde se presentan este tipo de abortos. El riesgo aquí también nos da sobre la hemorragia obstétrica y la sepsis. ¿Por qué? Porque normalmente son embarazos más avanzados, el útero está más desarrollado, más crecido, más vascularizado, y por ende nos tiene a dar más riesgo de hemorragia en el momento en el que esta paciente presente la expulsión del producto. Otro sería el último bueno, no el último, el penúltimo para clasificar sería el aborto, digo, sí, la pérdida gestacional recurrente o pérdida recurrente gestacional, o abortadora habitual. Existen muchos sinónimos para este tipo de casos. Sin embargo, lo que ustedes tienen que saber que el punto de corte hasta el momento sigue siendo que es la presencia de 3 o más abortos espontáneos.
no inducidos, espontáneos y no importa si son consecutivos o alternados. ¿Qué quiere decir? Que si presenta entre uno o dos o el otro aborto, un producto que llegó al término, ¿no? Entonces, existe mucha controversia aquí. Muchos autores nos van o nos dicen que es a partir de dos o más abortos. La guía práctica clínica lo refleja como todavía tres, incluso la OMS todavía la refleja como tres o más abortos. Y estas pacientes es necesario el estudio que nos dice la guía y que es indispensable en estas pacientes es el consejo genético. Aproximadamente el 5% de las pacientes con aborto recurrente presentan anormalidades cromosómicas, malformaciones uterinas, incluso en el 37% de los casos donde presentan pólipos, miomas, septos a nivel de útero, que nos puede dar el riesgo de que la implantación no se llegue a lograr adecuadamente. Y los que le comentaba acá, en estas pacientes hay que descartar los anticuerpos antifosfolípidos, que están presentes incluso en el 15% de todas estas pacientes, que es uno de los criterios incluso diagnóstico del síndrome antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos más frecuentes o los que ustedes tienen que determinar son los anticardiolipinas. ¿Ok? En pacientes con este antecedente hay que valorar el uso de un cerclaje cervical en caso de que haya tenido pérdidas más allá de las 13 semanas hasta las 22. En estas pacientes no hay que solicitar el TORCH. El TORCH es un estudio sobre infecciones causantes de pérdida gestacional. Sin embargo, es de forma aguda y en la pérdida gestacional recurrente no se toma como un perfil de estudio. Y en las pacientes con un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, hay que usar o hay que prevenir a nuestra paciente con un nuevo embarazo el riesgo de una pérdida gestacional con el uso concomitante de aspirina y heparina en cualquiera de las modalidades. Entonces, es importante que conozcan que el síndrome antifosfolípido, en la mujer embarazada siempre hay que complementar el uso de aspirina con heparina. Los otros tipos de aborto, el aborto séptico, que es cualquiera de los abortos que ya vimos, en el cual se agrega una infección uterina. La infección uterina generalmente refleja síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cuando una paciente tiene un aborto más síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, que son los que le puse en este cuadrito, que es fiebre, taquipnea, taquicardia, alteraciones de la tensión arterial, leucocitosis o leucopenia. Generalmente dos de esos criterios o acompañado de un aborto nos confirma el aborto séptico. Y aquí prácticamente el tratamiento es antibiótico terapia en comparación a los demás abortos y la evacuación inmediata de los restos o del producto en caso de que todavía esté retenido dentro del útero. No nos vamos a detener un poco en los esquemas antibióticos, solamente hay que recalcar que siempre se utilizan de doble a triple esquema antibiótico en estas pacientes, porque estas pacientes prácticamente están a un punto de el choque séptico. Dentro aquí del manejo de los pacientes con aborto, existe el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento farmacológico prácticamente está indicado, que está considerado como una alternativa aceptable en comparación con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ahorita lo vamos a ver rápidamente, pero el tratamiento farmacológico tiene una muy buena tasa de éxito y generalmente tiene más éxito si son embarazos tempranos. Tiene una excelente tasa de éxito en los embarazos menores de 7 semanas y la tasa de éxito en comparación al tratamiento quirúrgico es igual a los embarazos menores de 10 semanas. Aquí es importante recalcar que el tratamiento médico para realización de un trabajo de aborto, por decirlo así, está generalmente dada por un análogo de la prostaglandina, que es el misoprostol. El misoprostol se está aceptado por la guía práctica clínica en su uso en sus tres vías, vaginal, oral o sublingual, con una tasa de éxito hasta el 93%.
es eficaz en aquellos abortos incompletos, diferidos, inevitables o en evolución. Aquí nada más hay que recalcar que la terapia farmacológica siempre hay que hacerla intrahospitalariamente cuando el embarazo es mayor de 10 semanas. Cuando es menor de 10 semanas se puede dar manejo ambulatorio. Entonces, esto pudiera ser un dato que tenga que recordar en algún caso clínico. El tratamiento quirúrgico en comparación es el legrado uterino instrumentado. Sin embargo, actualmente la guía dice que la relación del legrado es prácticamente una creencia que es mucho mejor que el tratamiento farmacológico, cuando estudios nos reflejan que prácticamente tienen la misma tasa de éxito en embarazos tempranos. Aquí, en los legrados, se recomienda la realización, la preparación cervical con prostaglandinas, el uso de oxitóxico trans y post evacuación, ¿qué quiere decir? Oxitocina durante el procedimiento quirúrgico y una solución para posterior para favorecer la contractilidad uterina. Y una alternativa importante para el legrado uterino es el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, en el cual los criterios para este manejo, aquí se los puse, prácticamente puede ser en cualquier variedad de aborto, sin embargo, tiene que tener estos criterios: la altura uterina no sea más de 11 centímetros y la dilatación cervical no sea más de 1 centímetro. Y esto solamente si ustedes ven las cánulas, es más que nada por eso. Es porque el tamaño de la cánula, de la longitud, no da más allá de 11 y la más grande es de 1 centímetro. Entonces, prácticamente es por el tamaño de la cánula que es las indicaciones por lo cual podemos hacer nuestros AMEU. Si esto ya se sale de estos parámetros, prácticamente tenemos que hacer un legrado en vez de un AMEU. Entonces, si es más de 12 centímetros o está abierto más de 1 centímetro de dilatación, tendremos que hacer legrado. Entonces, el tratamiento quirúrgico sí o sí está indicado. Esta podría ser pregunta de su examen: cuando existe un sangrado excesivo, inestabilidad hemodinámica o que hay evidencia del tejido infectado o sospecha de una mola o enfermedad trofoblástica. Pero prácticamente es inestabilidad de la paciente, sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica. Nos está hablando de que requiere manejo urgente esa paciente. Dentro de las complicaciones en general del aborto, podemos ver un poquito que dentro de las disfunciones maternas del año pasado, el aborto y la hemorragia siguen siendo de las principales causas de muerte, siendo la segunda y la cuarta en relación a las muertes maternas. Entonces, prácticamente aquí les describí muchas de las complicaciones del aborto, ¿no? Desde la muerte, hemorragia obstétrica con todas sus complicaciones, sepsis, choque séptico, infección intrauterina crónica, o sea, una enfermedad pélvica inflamatoria, disminución de la tasa de fertilidad, la pérdida del órgano, o sea, histerectomía por algún manejo quirúrgico necesario, trastornos psiquiátricos en relación normalmente tienen alta tasa de trastornos depresivos o ansiosos posterior a un legrado o un aborto, y una embolia amniótica, ¿no? Otras complicaciones propiamente dichas de los tratamientos quirúrgicos son la lesión a órganos adyacentes, la perforación uterina en alguno de bueno, en el caso de los legrados, o las complicaciones por las hemotransfusiones necesarias de las pacientes que requieren manejo transfusional, ¿no? Y rápidamente, para complementar este tema, vamos a hablar un poquito de la complicación que es la hemorragia obstétrica. Hay que definirla. La guía nos refiere a que es cualquier pérdida sanguínea mayor a 500 mililitros por parto vaginal. Aquí se incluye el aborto. Entonces, el aborto es vía vaginal, entonces se incluye dentro de esta definición. Y cualquier pérdida sanguínea más de 1000 mililitros por cesárea, pero también la clasifica en cualquier pérdida sanguínea que condicione una inestabilidad hemodinámica a la paciente. ¿Qué quiere decir? Que si con 400 creó una inestabilidad hemodinámica, es una hemorragia obstétrica. La clasificación es muy fácil. Se clasifica en temprana y tardía. Prácticamente la temprana es primaria. ¿Qué quiere decir? Ocurre dentro de las primeras 24 horas. Es la más frecuente. La tardía es la secundaria, que ocurre después de las 24 horas. En este apartado pudiéramos
clasificar algunas pacientes con abortos, porque una de las complicaciones es un sangrado tardío en alguna de las cosas, en alguna de las situaciones de las pacientes, incluso en las pacientes que, por ejemplo, tuvieron abortos incompletos, que ni siquiera a veces saben que estuvieron embarazadas y tienen ahí restos, pudieran presentar una hemorragia tardía, ¿no? Y también se clasifican por cantidad, menor cuando es menor bueno, abarca hasta 500 mililitros y mayor cuando es más de 1000 mililitros. Dentro de la teología, prácticamente aquí es importante que se sepan las 4T. Esto es preguntas siempre, siempre en todos los exámenes. La T de tono, T de trauma, T de tejido y T de trombina. Son las 4T. La más frecuente es tono en relación a atonía uterina. La segunda causa es trauma, alguna lesión, desgarro o ya sea desgarro perineal o cervical. Y el tejido es la tercera causa de hemorragia obstétrica, que es retención de restos o coágulos. Aquí en la de tejido y en la de tono es lo que vamos a enfocarnos por el manejo de la hemorragia posaborto. En el tono prácticamente es por una atonía o hipotonía uterina, que es prácticamente responsable del 80% de las hemorragias primarias, que hay que decir, las primeras 24 horas, prácticamente la más frecuente, y es la incapacidad del útero de contraerse después de un parto. En esta ocasión, después de un aborto, ¿no? Generalmente de un aborto avanzado, que quiere decir un poquito más allá de las 13 a las 22 semanas. Y esta incapacidad de contraerse provoca que los vasos sanguíneos, en donde estaba la implantación del corión o de la placenta, siga perpetuando un sangrado, ¿no? Lo que evita que la hemostasia fisiológica se presente. Y en relación a tejido, que esto se refiere a la retención total o parcial de tejido placentario, membranas, coágulos dentro de la cavidad uterina después de un parto o en este caso un aborto. Generalmente puede causarnos una hemorragia temprana o tardía y en esta ocasión impide la contractilidad uterina perpetuando el sangrado por la presencia de tejido adentro que incapacita esta contracción, ¿no? En este requiere exploración instrumentada, ¿qué quiere decir? Una evacuación del contenido intrauterino. Entonces, si estas son las principales causas en relación a una hemorragia posaborto, tono y tejido, el manejo prácticamente de la hemorragia obstétrica va en relación a la causa. Entonces, sin embargo, la guía de práctica clínica se las resumí en esta diapositiva, que ya es de las últimas en relación a qué es lo que ustedes tienen que saber en el tratamiento de una hemorragia obstétrica. Entonces, el manejo está prácticamente en realizar una evaluación de la paciente y una resucitación en caso de realizar un soporte vital avanzado y el control del sangrado y hemostasia prácticamente, ¿no? Entonces, prácticamente la piedra angular es esto, es la secuencia que nosotros tenemos que hacer dentro de una paciente con sangrado o riesgo de choque hemorrágico, ya sea posparto, posaborto, poscesárea, todo lo mismo. Entonces, si se aprenden esta secuencia es importante. Siempre, número uno, pedir ayuda. Es lo más importante que tienen que saber. Pedir ayuda es el número uno siempre. Después nos vamos a la evaluación respiratoria, que es aplicar oxígeno suplementario hasta 40% de FIO2, por favor. Canalizar dos venas o tener dos vías permeables. Eso es casi siempre es pregunta de examen. Siempre me acuerdo yo que me preguntaban, ¿qué calibre de De catéter vía. son los que tiene que poner? Entonces usted tiene que ser 14 o 16 y aquí vamos a ver qué es lo que nos refleja el flujo de líquido transfundido por esas vías. Entonces es importante canalizar doble vía 14 o 16. Infusiones de líquidos. Los líquidos tienen que ser siempre cristaloides para la reanimación inicial. Cristaloides a una dosis de 30 mililitros por kilo. Es una regla. Hay que tomar muestras sanguíneas para estudios de sangre urgentes y para cruce sanguíneo para tener disponibilidad de al menos 4 concentrados eritrocitarios y unidades de plasma al menos 2.
En caso que sea necesario y la paciente ya haya perdido más del 35% de sangrado circulante, que es un choque grado 3, ya requiere manejo transfusional inmediato. El monitoreo de la frecuencia cardíaca, los signos vitales, esto es importante para estimar algo llamado índice de choque. El índice de choque es un parámetro que nosotros utilizamos para evaluar el pronóstico o la gravedad de la paciente en estado de choque hemorrágico, en este caso, en el cual en la mujer embarazada un índice de choque arriba de 0.9 es de gravedad o es de mal pronóstico. Colocación de sonda urinaria o Foley número 16, mantener el balance de líquidos y mantener la temperatura lo más eutérmica posible. Ok, prácticamente el soporte vital es lo mismo, solamente que aquí y se agrega en la D de drugs el uso de medicamentos, en este caso como la principal causa es una atonía o una hipotonía, el uso de uterotónicos y evaluar el estado neurológico de nuestra paciente. Siempre, siempre es importante estimar la cantidad de sangrado de la pérdida que está presentando la paciente. Todo esto está en relación a algo llamado equipo de respuesta inmediata, que es el famoso ERI. Todo se inicia pidiendo ayuda porque esta paciente tiene que tener un manejo multidisciplinario, que también pudiera ser una de las preguntas. Este es el manejo multidisciplinario de la paciente. Y ya por último, el tratamiento dirigido en esta ocasión a una paciente con hemorragia posaborto es el uso de uterotónicos, inicialmente por la oxitocina, que es un tratamiento escalonado. Oxitocina siempre el número uno, ergonovina, misoprostol y carbotocina. Y siempre hay que utilizar, como dice la guía de práctica clínica, oxitocina trans, evacuación y post-evacuación. El tratamiento tiene que ser dirigido a la causa. Si la causa es hipotonía o atonía, hay que tratarla. Si es en este caso un aborto incompleto o un aborto en evolución, hay que tratar de no retrasar el tratamiento definitivo, que es la evacuación de ese tejido, que es realización del legrado uterino instrumentado. Todo eso se hace de manera, digamos, en conjunto y manera complementaria con todo un equipo, ¿no? El tratamiento secundario en caso de que la paciente presenta una hemorragia y el tratamiento inicial falló. ¿Qué quiere decir? Que en caso de una atonía presenta falla a los uterotónicos, en caso de una T de tejido falla la evacuación. Bueno, en caso de se tiene que hacer medidas o tratamientos secundarios, ¿no? La guía nos refiere que podemos hacer terapias o tratamientos para tratar de ganar un poco de tiempo a trasladar a la paciente a un siguiente nivel o a un siguiente manejo quirúrgico en caso de que. Las dos técnicas que nos reflejan es el pinzamiento de arterias uterinas, técnica SEA, tal vez se las puedan preguntar, que es prácticamente vía vaginal, pinzar las dos arterias uterinas que tenemos una de cada lado, y el taponamiento. El taponamiento ahí refiere, puedo usar cualquier tipo de taponamiento, no se especifica en alguno. De hecho, dice que cualquiera de los taponamientos está bien recibido para el manejo urgente de esta paciente. Puede ser un taponamiento con sonda Foley, como la tercera imagen, un balón de Bacri, que es más especializado, un balón de Sextaken Blackmore, que generalmente es para varices esofágicas, lo podemos utilizar para esta ocasión, o un catéter tipo condón, que es digamos, artesanal, ¿no? Y el último, siempre la última medida contra la hemorragia obstétrica, ya sea posaborto, poslegrado, posparto, poscesárea, siempre va a ser la histerectomía obstétrica. La histerectomía prácticamente es retirar el útero con o sin anexos, pero eso en relación a a cerrar la llave de paso, que es prácticamente la arteria uterina que irriga al útero, que en teoría el útero es el que está provocando el sangrado, ¿no? Entonces, pero en caso de ser necesario, hay que hacer la histerectomía obstétrica, que es el último tratamiento, no el primero, no se van a ir con la finta, y es el último en relación a los tratamientos escalonados que tenemos para la hemorragia. Este es un tema súper extenso, la hemorragia obstétrica, pero en relación más o menos dimos algo, digamos, básico para que ustedes tengan las herramientas para tratar de que los casos clínicos lo tengan presentes y no.
y descartar. Siempre los exámenes y más el ENERM, siempre hay que descartar respuestas. A veces parecen dos respuestas que pudieran ser, pero siempre, lo que yo siempre le digo a mis alumnos es, lean lo que les preguntan. Si la pregunta les dice cuál es o por qué o el qué, nunca se vayan con la finta de, yo me sé este diagnóstico, es esto. No, te están preguntando cuál es el factor de riesgo, no cuál es el diagnóstico. Entonces, Ujú, siempre lean qué es lo que les pregunten, porque mucha gente va con los conocimientos, pero no sabe responder exámenes. Entonces, aquí lo importante es aprender a responder en relación a lo que nos preguntan. Exactamente, lo acaba de decir, esa es la clave del ENARM. Es la clave. Sí, Muchas muchísimas veces las, gracias, doctor. muchas veces las preguntas te dicen cuál es la más importante, cuál es el más efectivo. Pueden ser varios de ellos o cuál es el más frecuente. Y pueden ser, tienes que buscar entre las preguntas, entre las respuestas, cuál es el más frecuente. ¿Sí? Es Correcto. muy, muy importante el análisis correcto de la pregunta en lo que le te están diciendo qué es lo que quiere, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, pues compañeros? Sé que es mucho tema. No, no se Sé que hay apure, Doc. muchas dudas. No, el jueves vamos a tener una segunda sesión ya nosotros los coordinadores con ellos, en el cual vamos a ver casos clínicos ya de todo este tema, pero así básicamente no llegan en vacío. Nos dice el doctor Roberto Perea, doctor, una duda. En el tratamiento para el aborto, ¿cuándo está indicado un cerclaje cervical? Para el tratamiento de aborto, en el aborto no está indicado el cerclaje. El En la cerclaje es una amenaza. medida en la amenaza de aborto. Bueno, me imagino que eso quería decir, ¿no? Sí, Sí, amenaza ok. de aborto, disculpe. El Ah, cerclaje solamente está indicado en las pacientes que presentaron aborto recurrente y que ahorita presenta un embarazo normal. Digamos, Oh. está embarazada y en 7 semanas, si tiene antecedente de 2 o 3 abortos, esa paciente tal vez sí es candidata a un cerclaje. O sea, tú Por básicamente pura, llegas a paciente, esa paciente te llega a tu consulta, tiene antecedente de 4 o 5 abortos y tú dices, ¿sabes qué? En tu caso lo mejor es pasarte un cerclaje, tan tan. sí, Ok. ahí prácticamente lo que nos diría es, si los abortos fueron tardíos, de las 13 a las 22 semanas, sí hay que Ah, hacer cerclaje. ok. Porque normalmente los abortos tempranos, menores de 13 semanas o pequeños, son por alguna otra causa y no es por incompetencia cervical. A ver, hay una pregunta que dice la doctora Leslie Legorreta, ¿sería como preventivo? Profilácticos, preventivo, exactamente. Es profiláctico en caso de sospechar en que la pérdida fue ocasionada por una incompetencia cervical. La doctora Daniela ujú. Gutiérrez pregunta, doctor, perdón, es que me confunde, ¿cuál es la diferencia de aborto inevitable con el aborto en evolución? El aborto inevitable, no hay modificaciones cervicales, hay ruptura de membranas. Se rompió la fuente, se le rompió la fuente, todo está bien, solamente que la fuente es rota en un embarazo temprano, embarazo menor de 22 semanas. Entonces, ese embarazo no puede continuar, es inevitable, por decirlo Ujú. así. Y Y en el el aborto en sí, evolución ujú. está ya dilatado, ya prácticamente está a punto de expulsarlo. Hay un sangrado importante y hay dilatación cervical. Ese también básicamente ya valió. Sí, Una en este caso pregunta, la evolución sería como el momento en el que está ocurriendo precisamente la evacuación del La producto. evacuación. Ujú. sí, lo que yo recuerdo en el Correcto. ENAR que me preguntaron del inevitable es que te van a poner pruebas como la de la nitracina o algo así, donde hay evidencia de que hay este líquido amniótico en vagina. Para confirmar ruptura. Ajá, entonces ahí haces como que la diferencia de si lo vas a poner como evolución o inevitable. Al menos a A mí me ver, tocó eso en el ENAR. Sí. aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta. Si una paciente la hace la doctora Michelle Olvera, si una paciente embarazada resultara con un síndrome antifosfolípidos y se tratara la patología, ¿en cuánto tiempo sería viable volver a embarazarse? ¿Se podría posteriormente? Sí, claro. Se puede, idealmente, 12 meses después de la pérdida anterior, pero se puede intentar, las guías dicen desde los 6 meses. Una pregunta, doctor Juan Antonio.
¿podemos evaluar cuando un cervix tiene incapacidad para retener y hacer el Sí, circlaje? ¿Hay alguna metodología? sí, el tema se llama cervix corto y normalmente es con un ultrasonido endovaginal, medimos la longitud del cervix. Al momento de nosotros medir la longitud, si el cervix mide menos de 25 milímetros, es un cervix corto y existe alto riesgo de incompetencia. Y ahí es donde se hace el Entonces, circulaje. sería una insuficiencia cervical, ¿no? Sí, Bueno, Otra pregunta, doctor Ceja. ¿El aborto séptico siempre le va a ganar a todos los otros nombres? Cualquiera de los demás más datos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿le ponemos aborto séptico? Digo, para sí, fines prácticos de sí. examen, ¿no? Sí, no, la guía incluso dice, más vale sobrediagnosticar que infradiagnosticar. Ok. Entonces, pacientes con sospecha de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis en Ujú. una mujer con aborto es un aborto séptico. Ok, se los pregunto para que ustedes, doctores, acuérdense que el examen está hecho con trampas y está hecho para ¿Sí? confundirnos. Entonces, si te ponen un caso clínico que está muy obvio que es un inevitable porque tiene expulsión de líquido, pero aparte trae los datos de respuesta inflamatoria sistémica, tal vez te están haciendo la trampita de que quieren que identifiques que es un séptico y te lo ponen bien fácil como inevitable, como para que te vayas, ¿no? hay que recordarle los síndromes de respuesta de inflamatoria sistémica, taquipnea, taquicardia, hipotensión, puede haber Fiebre, hipotermia, hipotensión, ¿sí? Puede haber hipertermia, ¿sí? Y obviamente biometría Leucocitos. hemática con leucocitosis, neutrofilia, o puede haber leucopenia con neutrofilia, PCR positivo, procalcitonina elevada, dímero D elevada, lactato, elevado. ácido láctico elevado. Esos son los datos que pueden encontrar y que tienen que solicitar para ver si el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no corresponde a una sepsis, en el entendido que también un aborto en evolución puede incrementarnos ciertos datos, sí, y tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no sepsis. Chicos, ¿alguna otra duda que ustedes tengan? Aprovechen ahorita. Les apuesto dinero desde ahorita que les van a salir estas preguntas en el examen. No he conocido a nadie que haya presentado el ENARM que me haya dicho que no le salieron preguntas de aborto o de Cierto, sí, amenaza de cierto. Bueno, aborto. Hemorragia obstétrica, esa es de Ajá, ley, o sea, sí. y así, tal cual como lo acabamos de ver en esta ponencia, así están redactados esos casos. bueno, en Ujú. respeto al tiempo de los alumnos, del ponente y de nosotros, son las 8:19. Si no hay otra pregunta, pues terminamos la sesión, ¿no? Perfecto, Muchas gracias por la muchísimas invitación. gracias. Roberto No, Perea da a las usted, doctor, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Perea, por estarnos acompañando. Que Mm, tengan Sí, bonita noche todos. muchas igualmente, gracias. muy Gracias a bonita todos. noche. Gracias, Nos doctor vemos Ceja. el jueves, Hasta luego, nos chicos. vemos, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.